Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 9. Había amanecido y el sol se alzaba entre los árboles. Yo me encontraba en el jardín, cortando anémonas para mi mesa. Los cerdos resoplaban entre sus desperdicios. Uno de los jabalíes se puso agresivo, dando empellones y gruñidos para hacer patente su autoridad. Lo miré a los ojos. Ayer te vi soplando burbujas en el arroyo y anteayer la cerda de la piel moteada te mandó de vuelta con un mordisco en la oreja y listo. Así que más vale que te comportes. El jabalí bufó, se echó sobre el vientre y se calmó. ¿Hablas con los cerdos cuando no estoy presente? Allí estaba Hermes, con su capa de viaje y su sombrero de ala ancha inclinado sobre los ojos. Me gusta pensar que es al revés, repliqué. ¿Qué te trae por aquí bajo la clara luz del sol? Se acerca un barco, dijo. Pensé que querrías saberlo. ¿Hacia aquí? Me puse en pie. ¿Qué barco? Sonrió. Siempre le encantaba verme confusa. ¿Qué me da si te lo digo? Vete de aquí, contesté. Te prefiero de noche. Se rió y desapareció. Me obligué a seguir con mi rutina habitual de la mañana, por si acaso Hermes me observaba, pero me encontraba nerviosa, con una tensa anticipación. Mis ojos se iban continuamente hacia el horizonte. Un barco. Un barco con tripulantes que divertían a Hermes. ¿De quién se trataría? Llegaron en mitad de la noche, surgiendo del espejo brillante que formaban las olas. La embarcación era 10 veces mayor que la de Glauco, e incluso a distancia se podía ver su exquisita construcción, de formas elegantes, pintada de colores vivos y con un enorme mascarón de proa. Avanzaba cortando el perezoso aire hacia donde yo me encontraba, con los remeros batiendo sus palas sin tregua. Conforme se acercaban, volví a sentir esa familiar inquietud en la garganta. Eran mortales. Los marineros echaron el ancla y un hombre saltó desde el costado de la embarcación y se acercó chapoteando a la orilla. Avanzó por la franja que unía la playa y el bosque hasta que dio con un camino, una pequeña senda hecha por los cerdos que ascendía con las puntas de los acantos y los bosquecillos de laureles, dejando atrás los matorrales de espinos. Lo perdí de vista durante un rato, pero sabía dónde conducía el sendero, así que esperé. Se detuvo al ver a mi leona, pero solo un instante. Con hombros tensos e indomables, se arrodilló ante mí en un claro de hierba. Me di cuenta de que lo conocía. Estaba más viejo y en la piel de su rostro había más arrugas, pero era el mismo hombre. Aún iba afeitado y su mirada era limpia. De entre todos los mortales que hay en la tierra, los dioses solo conocen a unos pocos por su nombre. Tenemos que ser prácticos, para cuando nos aprendamos sus nombres ya están muertos. Solo los astros nos llaman la atención. Los mortales simplemente destacables apenas son motas de polvo para nosotros. Mi señora, se dirigió a mí. Siento molestarte. Aún no lo has hecho, repliqué. Ponte en pie, por favor, si lo prefieres. Si percibió mi voz mortal, no dio indicio alguno. Se puso en pie. No voy a decir que con elegancia, porque su cuerpo era demasiado robusto para ello, pero sí con facilidad, como una puerta que pivotea sobre una bisagra bien ajustada. Sus ojos se encontraban con los míos sin pestañear. Está acostumbrado a tratar con dioses, pensé, y también con brujas. ¿Qué es lo que trae al célebre Dédalo a mis costas? Es un honor que me reconozcas. Su voz sonó firme como el viento del oeste, cálido y constante. Vengo a transmitirte un mensaje, de tu hermana. Está embarazada y se acerca el momento del parto. Te pide que asistas al alumbramiento. ¿Estás seguro de haber venido al lugar correcto, mensajero? Pregunté mirándolo fijamente. Entre mi hermana y yo jamás ha habido cariño. No me manda a buscarte por cariño, replicó. Soplaba una brisa cargada con el aroma de las flores de los tilos. Tras su paso, el cenagoso hedor de los cerdos. Me han llegado noticias de que mi hermana ha dado a luz a una docena de criaturas, y que cada una ha sido más fácil que la anterior. No puede morir en un parto, y sus hijos crecen con la fuerza que les otorga su sangre. ¿Para qué me necesita entonces? Él extendió las manos, de aspecto habilidoso y musculosas. Disculpa, mi señora, no puedo contar más, pero me ordenó que te diga que si tú no la ayudas, no podrá hacerlo nadie. Es el concurso de tu arte lo que solicita, mi señora, tan solo el tuyo. De modo que Pasífae se había enterado de mis poderes y había decidido que podían serle de utilidad. Era el primer cumplido que había recibido de ella en toda mi vida. Tu hermana me pidió que te diga, además, que tu padre le dio permiso para ello. Se te dispensa de tu exilio en este caso. Fruncí el ceño. Esto era extraño, muy extraño. ¿Qué podía ser tan importante como para que ella acudiera a mi padre a pedirle este favor? Y si lo que necesitaba era magia, ¿por qué no acudía a Perses? Me parecía una artimaña, pero no entendía por qué iba a tomarse esa molestia mi hermana. Yo no suponía ninguna amenaza para ella. Sentí la tentación, en parte por curiosidad, por supuesto, pero no solo. Aquello suponía una oportunidad para enseñarle a mi hermana en qué me había convertido. Ya no iba a caer en cualquier trampa que pudiera tenderme, nunca más. Qué alivio, un indulto temporal, dije. No puedo esperar a que me liberen de esta terrible prisión.
Las colinas de nuestro alrededor estaban primaveralmente espléndidas. Dédalo no sonrió. Hay algo más. Me indicaron que te dijese que nuestro camino pasa por el estrecho. ¿Qué estrecho? Vi la respuesta escrita en su rostro, las ojeras bajo los ojos, la aflicción y el agotamiento. Donde habita Escila. Una náusea me invadió la garganta. Él asintió. ¿Y también te ordenó que vinieses por ese camino? Así es. ¿Cuántos hombres has perdido? 12, contestó. No fuimos lo bastante rápidos. ¿Cómo podía haberme olvidado de quién era mi hermana? Nunca se rebajaría a pedir un favor. Siempre te obligaría a cumplir su voluntad a golpe de látigo. Me la imaginaba perfectamente riéndose y pavoneándose delante de Minos. Por lo que sé, Circe se vuelve loca con los mortales. La odié más que nunca. Todo esto era una crueldad. Me imaginé entrando ofendida en mi casa, cerrando de golpe el gran portón. Lo siento por ti, Pasífae, búscate a otra imbécil. Pero entonces morirían otros 6 o 12 hombres. Me burlé de mí misma. ¿Quién había dicho que fueran a vivir si acudían a su llamada? No conocía ningún hechizo que protegiera de monstruos. Escila montaría en cólera nada más verme, y su furia caería con más violencia sobre ellos. Dédalo me observaba atentamente, su rostro sombrío. Detrás de sus hombros, a lo lejos, el carro de mi padre se sumergía en el mar. En los polvorientos salones de los palacios, los astrónomos escudriñaban a una hora la gloria de su crepúsculo, con la esperanza de que sus cálculos fueran correctos. La visión del hacha del verdugo hacía temblar sus rodillas. Recogí mis ropas y las cosas de primera necesidad en un hato. Salí y cerré la puerta. No podía hacer otra cosa. La leona se cuidaría sola. Estoy lista, exclamé. No conocía esa clase de barco, tan esbelto y bajo respecto del agua. Su casco estaba bellamente pintado con olas redondas y curvos delfines, y en la popa había un pulpo que desplegaba de sus serpientes tentáculos. Mientras el capitán levaba el ancla, me acerqué a la proa para examinar el mascarón que había visto de lejos. Era una joven bailarina con un vestido de danza. En su cara se reflejaba una expresión de sorpresa y gozo, los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos y el pelo suelto sobre los hombros. Tenía las pequeñas manos entrelazadas sobre el pecho y se sostenía en equilibrio sobre los pies, como si la música estuviera a punto de comenzar. Cada detalle de la figura, los rizos del pelo, los pliegues de sus ropajes, resultaba tan vivaz que parecía que en cualquier momento fuera a dar un brinco en el aire. No obstante, no era eso lo único que resultaba portentoso. La obra mostraba, no soy capaz de explicarlo, un atisbo de su naturaleza, la inquietante inteligencia de su mirada, la gracia y la determinación de sus cejas, su entusiasmo y su inocencia, tan natural y verde como la hierba. No tuve que preguntar quién era el artífice de esa obra, una maravilla en el mundo de los mortales. Así era como mi hermano había definido a Dédalo, pero aquello era igualmente maravilloso en cualquier mundo. Examiné atentamente los deleites que proporcionaba, y a cada instante surgía uno nuevo, el pequeño hoyo de su barbilla, la forma del tobillo rebosante de juventud. Era una maravilla, pero llevaba también implícito un mensaje. Había crecido a los pies de mi padre y había aprendido a reconocer un alarde de poder cuando lo veía. Cualquier otro rey, en caso de tener un tesoro tal, lo hubiera guardado bajo custodia en la parte más segura de su palacio. Minos y Pasífae lo habían emplazado en un barco, expuesto al sol y al salitre, a los piratas, a la acción del mar y a los monstruos, como diciendo, no es gran cosa, tenemos miles iguales, mejor aún, tenemos al hombre que los hace. El golpe de tambor me sacó de mi ensimismamiento. Los marineros se habían sentado en sus barcos, y comencé a sentir las primeras sacudidas del movimiento. Las aguas de la ensenada comenzaron a quedar atrás. Mi isla iba disminuyendo poco a poco. Miré a los hombres que se encontraban en la cubierta a mi alrededor. Eran 38 en total. En la popa había 5 guardias, ataviados con capas y corazas doradas. Sus narices resultaban bastante deformadas por numerosas fracturas. Me acordé de cuando Etes hablaba de ellos con desdén, los matones de Minos, vestidos como princesas. Los remeros eran lo mejor de la poderosa flota de Nosos, tan robustos que los remos parecían diminutos en sus manos. Alrededor de ellos, los demás marineros se movían ágiles de un lado a otro para levantar un toldo que nos protegiera del sol. En la boda de Minos y Pasífae había visto de lejos y de manera borrosa a una masa de seres humanos, tan parecidos unos a otros como las hojas de un árbol. Sin embargo, allí, bajo el cielo, cada rostro poseía una firme singularidad. Uno era vasto, otro suave, otro llevaba barba, y tenía la nariz aguileña y la barbilla estrecha. En ellos había cicatrices, durezas y arañazos, arrugas que había dibujado el paso del tiempo y mechones de pelo. Unos había enrollado una tela húmeda alrededor del cuello para aliviarse del calor. Otro llevaba un brazalete hecho por manos infantiles, y la forma de la cabeza de un tercero recordaba la de un camachuelo. Me entró vértigo cuando me di cuenta de que esto no era sino una fracción de todos los humanos que había engendrado el mundo. ¿Cómo podría mantenerse tanta variedad, tal producción de mentes y rostros? ¿No se había vuelto loca la tierra? ¿Quieres sentarte?, me preguntó Dédalo. Me di la vuelta, agradecida por el alivio que me proporcionaba ver un único rostro.
No se podía decir que Dédalo fuera bello, pero sus rasgos mostraban una agradable solidez. Prefiero seguir de pie, contesté. Señalé el mascarón de la proa. Es hermosa. Él agachó la cabeza, a pesar de ser un hombre acostumbrado a ese tipo de elogios. Gracias. Dime una cosa. ¿Por qué mi hermana te tiene bajo custodia? Al subir a bordo, el guardia más corpulento, el jefe, lo había cacheado con rudeza. Ah, sonrió ligeramente. Minos y Pacify tienen miedo de que no aprecie del todo su hospitalidad. Me acordé de lo que me dijo Etes. Pacify lo tiene cautivo. Seguro que has tenido ocasiones para escaparte de ellos. Muchas, pero Pacify tiene algo mío que no estoy dispuesto a abandonar. Esperé a que me contara qué, pero no lo hizo. Sus manos estaban apoyadas en la barandilla. Tenía los nudillos magullados y sus dedos eran un criadero de marcas blancas de cicatrices, como si los hubiera metido entre maderos astillados o fragmentos de vidrio roto. ¿Y en el estrecho viste a Escila? Pregunté. No directamente. El acantilado quedaba oculto por la espuma y la niebla, y ella se movía demasiado rápido, 6 cabezas atacando 2 veces, con dientes del tamaño de una pierna. Me había fijado en las manchas que había en la cubierta. Las habían frotado a fondo, pero la sangre había penetrado en la madera. Era todo lo que quedaba de 12 vidas. Mi estómago se retorció por la culpa, tal y como había planeado Pacify. Has de saber que fui yo quien lo hizo, dije, la que convirtió a Escila en lo que es ahora. Por ello me mandaron al exilio, y por ello mi hermana te hizo tomar esta ruta. Lo miré fijamente, intentando encontrar en su rostro una huella de sorpresa, rechazo o incluso miedo, pero se limitó a sentir. Ya me contó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era una envenenadora nata. Quería asegurarse de que yo quedase como una malvada, no como una salvadora, pero en esta ocasión tenía razón. Hay algo que no entiendo, continué. A pesar de su crueldad, mi hermana no suele ser estúpida. ¿Por qué se arriesga a perderte mandándote de recadero? Me lo gané a pulso, me prohibieron decir más, pero cuando lleguemos a Creta creo que lo entenderás. Luego vaciló. ¿Crees que hay algo que se pueda hacer contra ella? Contra Escila. Sobre nuestras cabezas el sol quemaba los últimos jirones de nubes. Los hombres jadeaban por el calor, incluso debajo del toldo. No sé, contesté, lo intentaré. Permanecimos en silencio junto a la bailarina mientras el mar chocaba y caía. Esa noche acampamos en la costa de una floreciente tierra verde. Alrededor de las hogueras, los hombres se mantenían en un tenso silencio, un temeroso silencio. Se podían oír sus suspiros, los tragos de vino pasando por sus gargantas. Nadie quería pasar la noche en vela imaginando el mañana. Dédalo había delimitado un pequeño espacio para mí con una estera, pero no me eché. No podía soportar el hecho de estar rodeada de la ansiedad que respiraban aquellos cuerpos. Me resultaba extraño caminar por una tierra que no fuera la mía, donde pensaba que podía encontrar un bosquecillo. No había más que un matorral, donde pensaba que habría cerdos. Enseñaba los dientes un tejón. El terreno era más llano que el de mi isla, los bosques menos altos, las flores aparecían en otras combinaciones. Vi un almendro amargo, un cerezo en flor, mis dedos ardían en deseos de cosechar su enorme poder. Me agaché y tomé una amapola, solo para sostener su color en mis manos. Sentí el latido de sus semillas negras. Venga, haz magia con nosotras. No hice caso, pensaba en Escila, intentando hacerme una imagen a partir de los diversos relatos que había escuchado sobre ella. 6 bocas, 6 cabezas, 12 pies que colgaban. Mas cuanto más lo intentaba, más alejaba su imagen. En lugar de ello, veía su rostro tal y como lo había visto en nuestros salones, redondo y sonriente. La curva de su muñeca se asemejaba al cuello de un cisne. Su barbilla se inclinaba con delicadeza para susurrar algún chisme al oído de mi hermana. Junto a ellas, mi hermano Perse se sentaba con una sonrisa de suficiencia. Solía jugar con el pelo de Sila, enrollándolo en uno de sus dedos. Entonces ella se giraba y le daba un golpe en el hombro, y la palmada resonaba por todo el salón. Ambos se reían. Les encantaba ser el centro de atención. Recordaba que me preguntaba por qué a mi hermana no le molestaban aquellos despliegues, pues no permitía que nadie más que ella se acercase a Perses, pero se limitaba a mirar y sonreír. Pensé que, durante todos esos años, había vivido como un topo ciego en los salones del palacio de mi padre, pero ahora era capaz de recordar un mayor número de detalles: la túnica verde que Sila solía ponerse en fiestas especiales, sus sandalias de plata con lapislázuli en las tiras, tenía un alfiler rematado con la imagen de un gato con el que se recogía el pelo por encima de la nuca. Se lo habían traído de Tebas, supongo, de la Tebas egipcia, algún admirador de allí, algún dios con cabeza de animal. ¿Qué habría sido de aquella fruslería? ¿Estaría aún en la hierba junto al agua, con los restos de sus ropajes? Había llegado a una pequeña elevación del terreno en la que había un bosque de álamos negros. Caminé entre sus troncos cubiertos de surcos. Uno de ellos había sido alcanzado por un rayo hacía poco, y su corteza tenía una herida, carbonizada y remuzante. Puse un dedo en la savia quemada, sentí su fuerza y me lamenté de no haber traído otro recipiente para recogerla. Pensé en Dédalo, ese hombre recto con fuego en sus huesos. ¿Qué sería aquello que no estaba dispuesto a abandonar?
Al mencionarlo, su rostro había adoptado una expresión de preocupación y había colocado sus palabras con cautela, como si fueran las teselas de una fuente. Seguramente se trata de un amante, pensé, una hermosa sirvienta del palacio o quizá un joven y bello palafranero. Mi hermana podía oler esos enredos desde un año antes. Quizá incluso había sido ella misma quien los había metido en su cama, como anzuelo para capturar al pez. Sin embargo, a medida que intentaba imaginarme sus rostros, me di cuenta de que no creía que fuera eso. Dédalo no tenía el aspecto de un hombre recién enamorado, ni de un viejo amante, con una mujer a su lado desde mucho tiempo atrás. No podía imaginármelo en pareja, únicamente soltero y solo. ¿Acaso se trataba de oro entonces? ¿De uno de sus inventos? Pensé, puede que me entere si logro que sobreviva al día de mañana. La luna pasaba sobre nuestras cabezas y la noche avanzaba con ella. La voz de Dédalo resonó de nuevo en mis oídos. Dientes del tamaño de una pierna. El miedo me heló la sangre. ¿Quién me había creído? ¿Que me podía enfrentar a una criatura así? La garganta de Dédalo quedaría destrozada y trozos de mi ropa carne acabarían colgando de sus bocas. ¿En qué me convertiría yo después de que acabara conmigo? Ceniza, humo, en huesos inmortales hundiéndose en las profundidades marinas. Mis pies llegaron a la orilla. Caminé por ella, fría y gris. Escuché el murmullo de las olas, los graznidos de las aves nocturnas, pero, si soy honesta, era mucho más de lo que estaba escuchando. Esa rápida ráfaga de aire que había aprendido a reconocer. A cada momento esperaba que el sereno Hermes se posara a mi lado, provocándome entre risas. Entonces, hechicera de Ea, ¿qué plan tienes para mañana? Consideré la posibilidad de pedirle ayuda, de rodillas sobre la arena, con las palmas de las manos desplegadas hacia arriba, o quizá tirarlo al suelo y complacerlo allí mismo, porque lo que más le gustaba era que lo sorprendieran. Me imaginaba lo que iría contando después. Estaba desesperada, se echó encima de mí como una gata. Debería acostarse con mi hermana, pensé. Se gustarían mutuamente. Por primera vez tuve la sensación de que ya se habían acostado. Quizá lo hacían a menudo y ambos se burlaban de lo aburrida que yo era. Quizá todo esto era idea de Hermes, y era por eso por lo que había venido por la mañana, para mofarse de mí y regodearse. Reproduje mentalmente nuestra conversación, escudriñando posibles significados. ¿Ves cuán rápido te convierte en una idiota? Eso era lo que más deseaba, hacer que los otros dudaran, provocarles inquietud y preocupación, que se tropezaran tras sus pies danzarines. Me dirigí a la oscuridad, a cualquiera de las salas silenciosas que estuvieran merodeando por allí. Me da igual si te acuestas con ella. Hazlo también con Perses, que es el más bello de los dos. No te mereces que tenga celos de ti. Quizá estuviera escuchando, quizá no, no importaba. No acudiría. Era la mejor jugarreta para ver hasta dónde podía llegar yo, cuánto podía llegar a maldecir y pelear. Mi padre tampoco me ayudaría. Quizá Etes, aunque solo fuese por exhibir sus poderes, pero se encontraba en el otro extremo del mundo. La capacidad que tenía de llegar hasta él era la misma que tenía de volar por los aires. Estoy más sola que mi hermana, pensé. Yo había llegado hasta aquí por ella, pero nadie iba a mover un dedo por mí. Este pensamiento me calmó. Al fin y al cabo, siempre había estado sola. Etes y Glauco no habían sido más que parones en mi larga y constante soledad. Me arrodillé en el suelo y enterré los dedos en la arena. Sentí el roce de sus granos debajo de las uñas. Me sobrevino entonces un recuerdo, el de mi padre hablando de nuestra vieja e inquebrantable ley respecto a Glauco. Ningún dios puede deshacer lo que ha hecho otro. Pero era yo la que lo había hecho. La luna pasó sobre nosotros. Las frías bocas de las olas se cerraban alrededor de mis pies. Campana, pensé, ceniza, aceite de oliva y abeto blanco, meleño negro con corteza de cornejo quemada y como base moli. Moli para romper una maldición, para alejar ese mal pensamiento mío que había sido la causa primera de su transformación. Me sacudí la arena y me puse de pie. De mi hombro colgaba el hato en el que llevaba mis cosas. Los recipientes repicaban suavemente a mi paso, como cabras sacudiendo sus cascabeles. Sentí cómo los aromas flotaban a mi alrededor, tan familiares como la palma de mis manos. Tierra, raíces firmes, sal y sangre ferruginosa. A la mañana siguiente, los hombres permanecían en silencio, con aspecto sombrío. Uno untaba grasa en los escálamos para evitar que chirriaran. Otro frotaba las manchas de la cubierta, con el rostro enrojecido. No sabría decir si por el sol o por la angustia. En la popa, un tercer hombre de negra barba oraba y derramaba vino sobre las olas. Ninguno de ellos me miró. Al fin y al cabo, era la hermana de Pasífae, y hacía ya mucho tiempo que habían abandonado la esperanza de recibir ayuda alguna de su parte. Pero sentía su tensión codeándose en el aire, espesándolo el terror asfixiante que aumentaba en ellos a cada momento. La muerte estaba cerca. No pienses en ello, me dije. Si te mantienes serena, ninguno de ellos morirá hoy. El capitán de la guardia tenía los ojos amarillentos y el rostro hinchado. Se llamaba Polidamante, y era alto y robusto, pero yo era una diosa, y éramos de la misma altura. Necesito tu capa, le dije, y también tu túnica, ahora. Entrecerró los ojos y pude leer en ellos el no, impulsivo. Con el tiempo llegué a conocer bien a esta clase de hombres, celosos de su pequeña parcela de poder, para lo que yo era simplemente una mujer. ¿Por qué? Preguntó.
Porque no les deseo la muerte a tus compañeros. ¿Tú sí? Mis palabras recorrieron la cubierta y 37 pares de ojos se dirigieron hacia mí. Se quitó sus ropas y me las entregó. Eran las más refinadas que había a bordo, un llamativo manto de una lana blanca con ribetes de color púrpura que llegaba hasta el suelo de la cubierta. ¿Puedo ayudarte? Dédalo se puso a mi lado. Le di la capa para que la mantuviera extendida. Yo me desvestí tras ella y me puse la túnica. Las sisas resultaban grandes y la zona de la cintura ondeaba. El olor ácido a carne humana me rodeó. ¿Podrías ayudarme con la capa? Dédalo me la colocó, sujetándola con un broche dorado en forma de pulpo. La tela pesaba como una manta y caía suelta de mis hombros. Siento decirlo, pero no pareces un hombre. No pretendo parecer un hombre, repliqué. Busco parecerme a mi hermano. Escila lo amó en su día y quizá lo siga amando. Me llevé a los labios la pasta que había preparado, jacinto y miel, flores de fresno y acónito machacadas con corteza de nogal. Había logrado generar ilusiones a partir de animales y plantas en otras ocasiones, pero nunca lo había probado conmigo misma, por lo que me entró un sentimiento de duda repentino y vertiginoso. Expulsé de mí ese pensamiento. El miedo al fracaso era la peor predisposición ante un hechizo. Me concentré en Perses, su rostro de holgazán petulante, sus músculos abultados y su cuello robusto, sus manos indolentes con sus largos dedos. Invoqué cada uno de estos rasgos, uno tras otro, deseando incorporarlos a mi ser. Cuando abrí los ojos, Dédalo me miraba fijamente. Ponen los remos a los hombres más firmes, ordené. Mi voz también había cambiado, sonaba profunda y repleta de arrogancia divina. No deben parar bajo ningún concepto, pase lo que pase. Asintió. Llevaba una espada y me fijé en que el resto de los hombres iban también armados con lanzas, dagas y rudimentarias mazas. No, dije en voz alta para que me escucharan en todo el barco. Ella es inmortal. Sus armas no servirán para nada, y necesitarán tener las manos libres para mantener el barco en movimiento. De inmediato se oyó el roce de las espadas al ser envainadas y el golpe sordo de las lanzas sobre el suelo. Hasta Polidamante obedeció, con su túnica prestada. Jamás en toda mi vida me habían mostrado tanta consideración. Así era la vida de Perses, pero ya podía distinguir la borrosa silueta del estrecho en el horizonte. Me dirigí a Dédalo. Escucha, existe la posibilidad de que el hechizo no logre engañarla y me reconozca. Si sucede a mí, aléjate de mí y haz que se alejen todos tus hombres. Primero llegó la bruma, cerrada, húmeda y espesa, ocultando los acantilados y después el propio cielo. Apenas podíamos ver, y el sonido de succión que provenía del remolino llenaba nuestros oídos. Por supuesto, el remolino era la razón por la que Sila había elegido este estrecho. Para evitar ser tragados por él, los barcos tenían que dirigir su rumbo hacia el acantilado que se encontraba frente a él, derechos a sus fauces. Avanzamos a través del aire denso. Cuando entramos en el estrecho, el sonido se me hizo más sordo, resonando en las paredes rocosas. Mi piel, la cubierta, la barandilla, todo estaba cubierto de rocío. El agua hizo espuma y un remo arañó la roca. Apenas un leve sonido, pero los hombres se encogieron como si hubieran oído un trueno. Por encima de nosotros, enterrada en la niebla, estaba la gruta y en ella Escila. Avanzamos, o eso creía, pero ante tal oscuridad resultaba imposible determinar cuánto o a qué velocidad. Los remeros se estremecían a causa del esfuerzo y del miedo, y los escálamos chirriaban a pesar de estar engrasados. Conté los instantes. Sin duda debíamos encontrarnos ya debajo de ella. Se estaría arrastrando hacia la entrada de la gruta, olfateando la mejor carne. El sudor empapaba las túnicas de los hombres. Sus hombros hundían. Los que no remaban se agazapaban detrás de los cabos adujados, de la base del mástil, de cualquier protección que encontraran. Alcé los ojos y apareció ella. Era gris como el aire, como el propio acantilado. Siempre había imaginado que se parecería algo a una serpiente, un pulpo o un tiburón, pero la realidad de su aspecto resultaba abrumadora, una inmensidad que a mi mente le costaba concebir. Sus cuellos eran mayores que los mástiles de los barcos, sus 6 cabezas boqueaban espantosamente amorfas, como si fuesen de lava, se relamían los dientes con negras lenguas del tamaño de una espada. Sus ojos se detuvieron en los hombres, que estaban ajenos en su sudoroso terror. Ella se acercó reptando, deslizándose sobre las rocas. Sentí un fuerte hedor a reptil, nauseabundo como el olor a nidos subterráneos de gusanos. Sus cuellos se entrelazaron ligeramente en el aire y vi que de una de sus bocas colgaba y caía un brillante hilo de saliva. Su cuerpo no era visible, estaba escondido en la bruma junto con sus patas, estos espantosos apéndices sin huesos de los que hablara Selene tiempo atrás. Hermes me había contado cómo, cuando descendía para alimentarse, se aferraba con ellas a las paredes interiores de la gruta, como los apéndices curvos de las patas de los cangrejos ermitaños. Sus cuellos comenzaron a girar y a agruparse. Estaba a punto de atacar. ¡Escila! Grité con mi voz divina. Ella rugió. Su voz era un caos desgarrador, como si se tratara de 1000 perros aullando a la vez. Algunos remeros soltaron los remos para taparse los oídos. Al final de mi campo visual, vi cómo Dédalo apartaba a uno de ellos y ocupaba su puesto. No era momento de preocuparme por él. ¡Escila! Grité de nuevo. Te habla Perses.
He navegado un año entero para encontrarte. Me miró. Sus ojos eran unos agujeros inertes perforados en carne gris. Una de sus gargantas emitió un sonido ahogado. No tenía cuerdas vocales. La perra de mi hermana fue castigada con el exilio por lo que te hizo, dije. Pero se merece un castigo mayor. ¿Cuál es la venganza que deseas? Dime, Pacify y yo la llevaremos a cabo. Me obligaba a hablar despacio. Cada momento suponía otro golpe de remo. Ella clavó en mí sus 12 ojos. Pude ver las manchas de sangre seca que tenía alrededor de la boca, los jirones de carne que aún le colgaban de los dientes. Sentí cómo la ira crecía en mi interior. Hemos estado buscando una cura para ti, una droga poderosa que te devuelva tu ser. Te echamos de menos como eras. Mi hermano nunca hubiera hablado así, pero no parecía importarle. Ella escuchaba, enrollándose y desenrollándose sobre las rocas, al mismo ritmo que avanzaba nuestra embarcación. ¿Cuántos golpes de remo llevábamos? ¿Una docena? ¿100? Veía cómo operaba su embotadamente. ¿Un dios? ¿Qué hace aquí un dios? Escila, continué. ¿Te la vas a tomar? ¿Tomarás la cura que te hemos conseguido? Ella emitió un bufido. El aliento que salió de su garganta olía a podrido y quemaba como fuego, pero ya había dejado de ser el foco de su atención. Dos de sus cabezas observaban a los hombres que remaban. Las demás comenzaron a hacer lo mismo. De nuevo los cuellos se agruparon. ¡Mira! Grité. ¡Aquí la tengo! Levanté el frasco abierto en el aire. Solo un cuello se giró para verlo, pero con esto era suficiente. Alcé el brebaje y se lo lancé. Cayó en la parte posterior de sus dientes y vi que su tráquea hacía un movimiento ondeante al tragárselo. Pronuncié el hechizo para devolverla a su ser. Durante un instante no sucedió nada. Entonces dio un alarido, un sonido capaz de partir al mundo entero en dos. Sus cabezas comenzaron a agitarse y se abalanzó hacia mí. Solo tuve tiempo de agarrarme con fuerza al mástil. ¡Corre! Pensé en Dédalo. Ella golpeó la popa del barco, la cubierta reventó en astillas y un tramo de regala saltó por los aires. Los hombres rodaban por el suelo a mi alrededor, y de no haberme aferrado al mástil me habría caído. Oía a Dédalo gritando órdenes, pero no podía verlo. De nuevo los cuellos viperinos se habían echado hacia atrás, y esta vez, lo sabía, no iba a fallar. Golpearía la cubierta del barco partiéndolo en dos, y luego nos iría recogiendo del agua, uno a uno. Pero el golpe no llegó. Sus cabezas se dieron de bruces contra las olas, por detrás de nosotros. Se agitaba embistiendo contra el agua, dando tarascadas con esas monstruosas mandíbulas como un perro que pelea contra su correa. A mi confuso cerebro le costó un momento comprender qué era lo que estaba sucediendo. Había alcanzado el límite de su atadura. Sus patas no podrían extenderse más desde el lugar en el que se encontraban aferradas al interior de la gruta. Lo habíamos logrado. Ella pareció darse cuenta al mismo tiempo que yo. Gritó de rabia, golpeando nuestra estela con sus cabezas, provocando olas gigantescas. El barco escoró. Entraba agua por los costados y por la popa. Los hombres se aferraban a las maromas, rozando las aguas con las piernas, pero lograron aguantar, y con cada momento que pasaba estábamos más lejos. Escila golpeó el acantilado entre aullidos de frustración hasta que la niebla se cerró en torno a ella y desapareció. Apoyé la cabeza en el mástil. Mis ropas se deslizaban de mis hombros. La capa me colgaba del cuello y la piel picaba del calor. El hechizo había finalizado. De nuevo era yo. Diosa. Dédalo estaba de rodillas ante mí. Tras él, los demás hombres hacían filas arrodillados. Sus rostros, espesos y macilentos, con cicatrices, barbas y quemaduras, estaban grises y alterados. Mostraban heridas y contusiones por los golpes recibidos en la cubierta. Apenas los había visto mientras tenía delante Sila, con sus depredadoras bocas y aquellos ojos muertos, vacíos. No me había reconocido, pensé, ni como Perses ni de ningún otro modo. Solo la novedad de que fuera un dios la había hecho detenerse un instante. Su mente había desaparecido. Mi señora, Dédalo se dirigió a mí. Haremos sacrificios en tu honor todos los días de nuestras vidas. Nos has salvado la vida. Has logrado que pasemos el estrecho sanos y salvos. Los demás hombres repitieron sus palabras y murmuraron plegarias, con sus enormes manos abiertas hacia el cielo como bandejas. Unos pocos apoyaban la frente en el suelo, a la manera oriental. Esa adoración era lo que mi raza demandaba por los favores concedidos. La bilis ascendió por mi garganta. ¡Imbéciles! Grité. Soy la responsable de que exista esa criatura. Lo hice por orgullo y por una vana ilusión. ¿Y ustedes me lo agradecen? Cuando han muerto 12 de los suyos y quedan miles por morir. Esa droga que le di es la más potente que tengo. ¿No lo entienden, mortales? Mis palabras abrazaron el aire. La luz de mis ojos cayó a plomo sobre ellos. Nunca me liberaré de ella. Nunca recuperará su ser, ni ahora ni nunca. Seguirá siendo lo que es ahora, y se dará festines con la raza humana por toda la eternidad. Así que pónganse en pie y retomen sus remos, y que no vuelva a oírlos hablar de su estúpida gratitud o lo lamentarán. Se agitaron avergonzados, como las frágiles tinajas que eran, tartamudeando palabras sin levantar la cabeza y arrastrándose hacia sus puestos. Por encima de nosotros, el cielo se desplegaba limpio de nubes y el calor aplastaba el aire contra la cubierta. Me arranqué la capa. Quería que el sol me quemara. Quería que me abrazara hasta los huesos.